Tengan abiertas sus Biblias, vamos a proyectar algunos versículos también aquí adelante del sermón, así que voy a pedir a mi querido asistente Joseph que esté atento a los versos que vamos a ir examinando, porque es un pasaje largo y tiene varios temas, pero en pocas palabras, lo que este pasaje nos quiere enseñar es diferentes aspectos de la adoración, de cómo un pueblo pecador se puede relacionar todavía con Dios, y eso es muy importante, sobre todo si recordamos lo que ha estado pasando con este pueblo. La semana pasada veíamos en Números, capítulo 13 y 14, cómo el pueblo de Israel llegó a su momento más bajo. Ellos dieron lugar a sus miedos y se rebelaron en contra de Dios y lo despreciaron. De hecho, si recuerdan, ellos llegaron a acusar a Dios de que era malo, de que él quería matarlos y que los había sacado de Egipto para matarlos y para matar a sus hijos. Ellos dijeron, ojalá nos muramos aquí. Despreciaron a Dios, despreciaron su liberación, despreciaron toda su bondad. Y Dios rechazó a toda una generación de israelitas por esa falta de fe, por esa rebelión. Y el capítulo 14 termina así, con un sentimiento de pérdida, con un sentimiento de fracaso. El pueblo había actuado tan grosero, había caído tan bajo, no merecían la misericordia de Dios. Vamos a ver que el capítulo 15 es un nuevo comienzo maravilloso. Pero antes de continuar, te pido que inclines tu rostro y oremos todos juntos. Señor, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya y para la edificación de nuestros espíritus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 14 entonces terminaba con este sentimiento de pérdida, de hundimiento. El pueblo ha pecado, Dios los ha condenado, a pesar de que Él no les ha dado su merecido, sino que les dio un castigo reducido. Igual el capítulo termina con un sentimiento de hundimiento, de pena. Y el comienzo del capítulo 15 es increíble. Mira el verso 1. De hecho, en este verso se repiten estas palabras que están en el comienzo del libro. Es como si fuera un nuevo comienzo. Y Dios nuevamente le habla a Moisés. Así como partió el libro, está nuevamente el capítulo 15 comenzando. ¿Y qué es lo que Dios tiene que decirle a gente tan rebelde? ¿Qué es lo que Dios puede decirle a un pueblo que se ha portado tan mal? Dios les da instrucciones de cómo deben adorarle cuando ellos, o mejor dicho, cuando sus hijos entren en la tierra prometida. Mira el verso 2. Instrucciones de cómo deben adorarle. Por lo tanto, todo este capítulo, queridos hermanos, es una promesa. Lo que Dios está diciendo es de que a pesar de que han pasado cosas muy terribles, Él todavía está hablando con ellos, porque Él los ha perdonado. Recordemos, Moisés intercedió por ellos y Dios los perdonó. Él todavía va a proteger a este pueblo rebelde. Él todavía los va a guiar y los va a bendecir, y Él va a hacer que sus hijos, quienes ellos habían dicho que iban a morir ahí, Él va a hacer que esos hijos hereden la tierra prometida. Así de poderosa y de grande es la gracia de Dios. Y todos los primeros 16 versos de este capítulo, Dios les está enseñando cómo sus hijos van a llevarle ofrendas comunitarias. Es muy interesante porque estas ofrendas ya habían sido reguladas en el libro de Levítico, capítulo 1 al 7. Y uno se pregunta, ¿qué de nuevo tiene que añadir Dios ahora en Números? Y es interesante porque aquí en Números se aportan algunos detalles específicos acerca de las cantidades, de los tamaños de las ofrendas y también de la intencionalidad de estas ofrendas. Cuando nosotros hablamos de ofrendas de sacrificios del Antiguo Testamento, inmediatamente tendemos a relacionarlos con sacrificios por el pecado y la culpa, ¿no es cierto? Y es verdad, las ofrendas, muchas de ellas eran se las presentaba como un medio de expiar la culpa, de atenuar la culpa, de confesar la culpa y de recibir el perdón de Dios. Pero las ofrendas que está describiendo Números parecen ser ofrendas que están más orientadas al deseo del creyente de presentarse de forma espontánea y agradecida
ante Dios. Mira el verso 3. Este verso introduce esta palabra clave. ¿No sale el verso 3, Joseph? No. Entonces no lo puse. Lo siento. Miren en sus Biblias el verso 3. Dice, cuando me presenten ofrendas encendidas, holocaustos, sacrificios, etcétera, etcétera, ya sea como voto especial o voluntario. La palabra voluntario en este verso tiene un sentido, un significado muy especial de alegría. De hecho, esa palabra se puede traducir también como regalos. Dios está diciendo, cuando ustedes me presenten un regalo voluntario, un acto espontáneo de adoración, entonces estos sacrificios que están siendo descritos aquí no eran simples rituales para el perdón de los pecados, sino que eran actos de adoración. Dios les está diciendo, sus hijos y ustedes van a poder presentarse a mí en gratitud. En el verso 4 se habla de la flor de harina. Esa no es una harina común y corriente, es la harina más refinada. Y todos los animales, las cosas que se presentan, hablan de presentarle a Dios lo mejor. Ellos debían traer al Señor lo mejor. ¿Por qué? Porque era para el Señor. Y así es como ellos debían presentarse. En los versos 5 al 7 se dan medidas, pesos. Y siempre me han preguntado, ¿por qué Dios les da estas medidas, les da estos pesos? El texto no dice por qué. Sin embargo, yo creo que el punto es enseñarles que es Dios quien dicta cómo su pueblo debe adorarle. Él quiere que su pueblo se presente de forma espontánea, con regalos, con cariño. Pero aún así, aunque sea espontáneo, es Él quien dice cómo deben hacerlo. ¿Por qué? Porque la adoración se trata de Dios, no se trata de nosotros. No se trata de mis necesidades y de lo que yo quiero hacer a mi pinta, a mi manera. Se trata de Él, de agradarle a Él. Debemos recordar este principio bíblico, hermanos, de la adoración, porque es muy importante cuando venimos a la iglesia. Cuando venimos a adorar a Dios, ¿qué es lo que nos motiva? Si bien es bueno venir buscando bendición, venir buscando o pensando en tu bienestar espiritual, pensando en alimentarte espiritualmente, en crecer, en recibir bendición, es bueno, pero no debemos olvidar que se trata de Él, de conocerlo a Él, de amarlo a Él, de reunirnos en torno a Él, de escuchar su palabra. Se trata de Él y principalmente de Él. Y esto es muy especial, sobre todo cuando vemos estas ofrendas en números. Porque Dios les está diciendo, preséntense en celebración, presenten sus regalos espontáneos. Pero háganlo de esta manera, a mi manera. Y hay una frase que se repite, ahora sí el verso 10. Creo que está uno atrás. Sí. En el verso 10 hay una frase que se repite, que es muy interesante. Esta frase que dice, aroma agradable al Señor. O en nuestra versión dice, olor grato. Esta es una frase muy usada, ¿no es cierto? Todavía en muchas iglesias se habla como, levantemos, elevemos un olor grato a Dios. Pero ¿qué quiere decir el levantar un olor grato? ¿Qué quiere decir que las ofrendas eran un olor o un aroma grato a Dios? Las ofrendas que están hablando aquí, estos versos, eran básicamente carne quemada. Carne quemada hasta consumirse totalmente. Los órganos de un animal que ha sido matado, su grasa, quemados. ¿Alguna vez se te ha quemado la cocina? ¿Has quemado algo al cocinar? A un principio cuando se está cocinando la carne es rico, ¿no es cierto? Te abre el apetito. No piensen mucho en eso, ¿eh? Todavía no piensen mucho. Pero es un aroma agradable. Pero ¿qué pasa cuando se te pasa? Y se quema y es un carbón nomás lo que está ahí encima de tu sartén o de la parrilla. No es agradable. Es un aroma penetrante, pesado. La carne quemada huele así. Y a eso tienes que sumarle que en este rito de las ofrendas estaban la sangre, el olor de la sangre del animal sacrificado, las moscas, el calor, el ruido de los otros animales. Y a eso se le mezclaba harina y vino. Y todo se quemaba hasta consumirse. No me parece como un aroma grato. No suena como que oliera grato. Algunos piensan que esto es como la adoración de los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel. Porque los pueblos paganos hacían también sacrificios para sus dioses. Y ellos pensaban que esos olores de muerte apaciguaban a sus dioses porque sus dioses estaban sedientos de sangre. Sus dioses demandaban muerte.
Y algunos han llegado a pensar que el Dios de Israel también era así, un Dios sediento de sangre, sediento de muerte. Pero el Dios de Israel no es así. Aunque los redactores bíblicos a veces describen los actos, sobre todo de juicio de Dios, describen esos actos con palabras como ira, como enojo, y Dios sí ordena a veces la pena capital sobre algunas personas, Él nunca pide sacrificios humanos. Y los sacrificios nunca son presentados, los sacrificios de los animales nunca son presentados como un medio para manipular a este Dios, para cambiarlo, para hacer cambiar su opinión. Él no necesita Él no ha perdido el control. Él no necesita ser manipulado como los otros dioses. Porque aún en su ira, en su enojo, Dios nunca actúa de forma desproporcionada. El Dios de la Biblia nunca actúa de forma injusta. Él no se deja llevar por pasiones e impulsos que son más apropiados, más relacionados con los impulsos y las pasiones humanas. Entonces, ¿a qué se refiere con que el aroma de los sacrificios era un aroma grato para el Señor? Cuando uno estudia y lee estos versos, uno se da cuenta que lo que Dios está buscando no es la carne quemada ni la sangre derramada. Lo que Él está buscando desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es una sola cosa: un pueblo que se acerca a Él con amor y con fe. Lo que le agrada a Dios, el aroma grato, es el adorador que se acerca a Él para presentarle estos sacrificios con fe. No es el aroma de los animales muertos lo que hace feliz a Dios, sino la persona. En un sentido, el aroma de la fe, el aroma del amor, el aroma de la persona que se acerca por medio de estos rituales que Dios les ha ordenado. Y al hacerlo de esa manera demuestra obediencia, respeto, amor y fe. Eso es lo que agrada a Dios. Él se agrada en su pueblo. Mira estos versos. Salmo 40, ahora sí. Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación. Salmo 40. Y en Miqueas 6:8, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios está buscando en Israel. Ese es el aroma que está buscando. El punto de toda la Biblia, queridos hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento, es que Dios se complace y ama personas, no cosas, no rituales. Él busca adoradores que le adoren de corazón. Ese es el aroma grato. Y en su gran amor, Dios les está entregando a este pueblo rebelde estos medios tangibles, visuales, para expresar ese amor, esa fe. Los sacrificios no eran nada más que eso, medios por los cuales ellos pueden expresar una adoración interior, medios externos para expresar algo interno. Finalmente, este aroma de los sacrificios tiene un significado mucho más profundo en el Nuevo Testamento. Este aroma agradable que estaba hablando aquí en Números sirve para prepararnos a entender el verdadero y único sacrificio agradable. Mira lo que dice Efesios 5:2. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. ¿Te das cuenta? La entrega de Jesús por nosotros, su sacrificio, su amor que lo llevó a morir por el pecador, ese es el verdadero olor grato. No el olor de la muerte, de la sangre, sino su entrega, que lo llevó a experimentar el derramamiento de la sangre, la muerte, el amor perfecto, la dedicación total, la devoción más pura, la fidelidad más grande. El aroma más grato es el aroma de Cristo entregándose en la cruz. Ese es el verdadero sacrificio. Por eso tú y yo hoy día no somos requeridos de entregar a Dios sacrificios de animales, de venir y quemar ofrendas en un templo. Ya no hay templo, ya no hay sacrificios. ¿Por qué? Porque ya se presentó el sacrificio perfecto.
el aroma agradable. Y en Cristo, los que están en Cristo, los que han puesto su confianza en Cristo, los que están en Él, se convierten también en aroma de olor grato a Dios. Y podemos nosotros presentar un sacrificio grato a Él, no por nuestra obediencia o nuestra fe, sino por Cristo, por su fe. Él es la ofrenda de olor grato. Y solo por medio de Jesús podemos acercarnos a Dios en adoración. Amén. Solo por Cristo. Entonces, todo esto nos está apuntando a estos sacrificios. Vamos inmediatamente a los versos 17 al 21. Volvamos a Números. El verso 17 comienza igual que el verso 1. Mira, es tal cual, palabra por palabra. El Señor habló con Moisés. Nuevamente Dios les da otro set de leyes, otra cantidad de leyes, para cuando sus hijos estén en la tierra prometida. Y hay promesas magníficas también en estos versos. Mira el verso 18. Me encanta este verso, porque dice, cuando ustedes hayan entrado en la tierra, Él se está comprometiendo a llevarlos a la tierra prometida, a pesar de su tremendo pacto. Él va a cumplir su promesa con sus hijos. En el verso 20, Dios les dice que deben presentar lo primero de lo que amasen, lo primero de sus cosechas, lo primero de sus ganancias, como una ofrenda al Señor. A esto la Biblia después llama los primeros frutos o las primicias. Lo que nos está enseñando aquí es que a Dios debían entregarle siempre lo primero de lo que producían. Y eso igual es una lección o un llamado para nosotros fuerte. Cuando nosotros pensamos de nuestros primeros frutos de nuestro trabajo, cuando recibimos nuestro salario, nuestras ganancias, ¿qué es lo primero que hacemos con ese dinero? ¿En qué gastamos primero? ¿Pagar nuestras deudas, los servicios? ¿En darnos un gustito, irnos de compras? Este principio de apartar en primer lugar, recibo, estos son mis cosechas, esto es para Dios. En primer lugar, esto es para Dios. Eso debían hacer los israelitas, apartarlo primero para Dios. Y en esta ocasión, en estos versos, no se trata de ir y nuevamente quemarlo, sino que estas cosas ellos lo daban a los sacerdotes, para que ellos pudieran tener alimento y qué comer. Porque los sacerdotes no tenían terrenos, no tenían animales, no tenían como ellos la posibilidad de generar recursos. Y este principio es algo que debían aprender los israelitas. Que cuando estén en la tierra prometida y estén disfrutando de los frutos de esta tierra, no era simplemente el fruto de sus manos una ganancia para ellos. Tampoco era un simple regalo de la naturaleza. Todo lo que ellos llegaban a obtener venía de Dios. Entonces, al apartar las primicias, apartar lo primero para Dios, les estaba enseñando esta verdad. Dios me lo ha dado todo, así que yo aparto para Él. En respuesta, el pueblo de Dios, hermanos, depende de Dios. Entregarlo primero, o en primer lugar, es una forma práctica de afirmar esta verdad. Si tú recibes tu sueldo del mes, te animo a que hagas siempre este ejercicio de apartar primero lo que en tu corazón has decidido dar como ofrenda a Dios, antes de pagar cualquier otra cosa. Es una forma muy práctica de decir, el pueblo de Dios depende de Dios. Yo dependo de Dios. Y en el verso 21, Dios les dice que ellos debían hacerlo esto por todas las generaciones. Era algo que debían aprender. El Nuevo Testamento nos enseña a nosotros a dar con alegría y con generosidad. De todo lo que recibimos, de todo lo que generamos, debemos dar con alegría. No, el Nuevo Testamento no nos dice cuánto, no nos da un monto, no nos da un porcentaje como el Antiguo Testamento sí les dio a los israelitas. El Nuevo Testamento nos dice, den con alegría, lo que puedas dar con alegría y con generosidad. No para obtener más bendiciones, no para ser prosperado como algunos predicadores del llamado Evangelio de la Prosperidad están enseñando. Esa enseñanza de la prosperidad es una asquerosa distorsión bíblica. No es teología, no es evangelio, no es verdadero. Aquellos que dicen que tú tienes que ofrendar y dar más a la iglesia porque así Dios te va a dar más a ti, eso es falso. El Nuevo Testamento y la Biblia nos enseña lo mismo que aquí están aprendiendo los israelitas. Dale al Señor en primer lugar con alegría.
con fe. En el Antiguo Testamento Dios les dice, debe ser el 10%. Y el Nuevo Testamento a nosotros nos dice, lo que está en tu corazón, dalo con alegría. Pasemos a los versos 22 al 29. Aquí comienza una nueva sección. Primero nos habló de las ofrendas, de presentarnos al Señor. Y ahora estos versos hablan de los pecados. Porque cuando este pueblo llega a la tierra prometida, Dios lo conoce muy bien, sabe que es un pueblo débil, sabe que ellos van a pecar. Así que Dios les da mandamientos de cómo deben comportarse cuando hay un pecado. Y en los versos 22 al 29, Dios habla primero de pecados que cometen de forma involuntaria. Mira el verso 22. Pecados de omisión, de ignorancia. Cuando alguien comete un pecado sin saber que era pecado. Esto nos está enseñando dos verdades muy potentes. En primer lugar, que Dios es serio acerca de sus mandamientos. Nadie podía decir, yo pequé pero no sabía. Toda mi vida estaba comportándome de esta manera y resulta que había sido pecado, pero yo no sabía, por lo tanto estoy libre. No. Dios es serio con sus mandamientos. Él no hace la vista gorda. Aunque tú hayas estado pecando de forma involuntaria, sin saberlo, sigue siendo pecado. Eso es lo primero que nos está enseñando estos mandamientos. Pero lo segundo que nos enseña es que Dios es un Dios de gracia. Aquellos que han pecado de forma involuntaria tienen una manera de encontrar el perdón. Y Dios se los da en estos versículos. Ellos deben presentarse con ofrendas y sacrificios a Dios en arrepentimiento. Hermanos, esto es maravilloso. El Nuevo Testamento tiene un lenguaje muy similar. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:12. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida. Dios conoce nuestros límites, sabe que somos débiles y Él nos da la manera de salir de esas pruebas. Él nos ha dado su ley y Él espera obediencia. Pero en esa misma ley nos da la posibilidad de volver a sus caminos, de encontrar perdón. ¿Qué debían hacer los israelitas cuando se habían dado cuenta que habían estado quebrantando un mandamiento y no lo sabían? El primer paso siempre era confesar sus pecados y luego presentar sacrificios de expiación. Y no había que hacer distinción, eso era así para israelitas como para no israelitas, dice el verso 29, que está aquí. Entonces, todos son llamados a confesar y arrepentirse. Pero luego los versos 30 al 31 hablan de otro tipo de pecados. Estos son pecados que son cometidos con soberbia. Mira el verso 30. El verso 30 lo llama un acto de soberbia. Si alguien incurre en algún acto de soberbia. La palabra hebrea aquí es pecar con la mano en alto. Es como decir, sí, estoy pecando, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la palabra soberbia. Levantar la mano y decir, sí, yo sé, aquí estoy. ¿Y qué? Por eso se traduce soberbia. Es una postura de arrogancia. Y esto es muy diferente a los otros versos que hablan de pecadores que cometen una equivocación. El de estos versos es alguien que está actuando de forma desafiante. Un insulto a Dios. Su soberbia es un insulto a Dios. A esta actitud de insultar a Dios la Biblia le llama blasfemia. Y ese pecado tiene un solo castigo en el verso 31. Es de muerte. Es un pecado que se castigaba en el antiguo Israel con la pena de muerte. Y son palabras fuertes. Y a veces uno piensa, no, menos mal que eso está solo en el Antiguo Testamento. Nos libramos. Pero me recuerda mucho a las palabras de Jesús en Marcos 3:29. Mira lo que dice Jesús. A todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia. Blasfemia. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. ¿Recuerdan qué era blasfemia? Pecar con la mano en alto. Blasfemar contra el Espíritu Santo es eso, es esa misma actitud de decir, yo sí sé que es pecado, el Espíritu Santo me ha convencido de que es pecado, lo he visto en la Biblia, sé que es malo, ¿y qué? El autor de Hebreos tiene una advertencia similar, bueno, es largo, pero lo voy a leer.
Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Así que esa advertencia del Antiguo Testamento es muy potente, de hecho me parece más potente en el Nuevo Testamento. Hermanos, es cosa terrible mantener una actitud de rebelión, siendo que Dios en su misericordia nos ha perdonado tanto y todavía sigue dispuesto a perdonarnos. Estos versos nos están diciendo que hay un límite incluso para la paciencia de Dios. Un pecado abierto, continuo, que no se arrepiente, es una blasfemia. Sigue siendo un insulto desafiante hacia Dios. Ojo con eso. Pidámosle siempre al Señor la gracia de un arrepentimiento sincero y el don de Dios para volver a Él en arrepentimiento, para dejar atrás el pecado. Hermano, la iglesia debe luchar por su santidad. Nunca nos acomodemos a pecados. Y a veces tendemos a atender pecados regalones, ¿no es cierto? Y a veces nos excusamos diciendo, es que no puedo con esto, pero Dios es lleno de amor y de misericordia. ¡Ojo! Realmente pidámosle un arrepentimiento a Dios tan grande que nos lleve a desechar ese pecado. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, córtate, sácate el ojo. Él no estaba hablando de que nos mutilemos literalmente, pero está hablando lo mismo que está diciendo aquí Hebreos. Si hay algo que te lleva a pecar de forma constante, si hay algo que te está llevando a pecar así con la mano levantada delante de Dios, arráncalo de tu vida. Porque el riesgo de mantenerlo en tu vida es este. Porque al mantener ese pecado estás despreciando la sangre preciosa que nos hace santos. Y los versos que siguen en nuestra historia de Números, 32 al 36, dan un ejemplo estremecedor de alguien que peca con soberbia. No tengo el tiempo para explicar toda la teología del día sábado, del día de reposo, pero simplemente déjenme decirles que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, el día de reposo era muy importante y serio. Violar ese día de reposo era un acto ofensivo contra Dios. Dios lo dijo en su ley, en Éxodo 35:3. Ahí está. No debían hacer, especialmente ese verso dice, no deberían hacer fuego. Deberían descansar. Y en este pasaje de Números, vemos a un hombre que es sorprendido precisamente haciendo eso, desafiando con desprecio, mediante sus actos, a Dios. Alguien recogiendo leña. Números 15:32. A nosotros no nos parece un pecado muy grave, ¿no es cierto? Alguien que está recogiendo leña en el sábado. Pero, les repito, en el antiguo Israel era algo muy importante, porque Dios lo había ordenado. Los que lo sorprendieron lo llevaron a Moisés y a Aarón para decidir qué hacer con él. Y la respuesta viene del Señor, en el verso 33. Ese hombre debe ser condenado a muerte y que toda la iglesia, que toda la congregación, que todo el pueblo lo apedree fuera del campamento. Esto es muy fuerte, pero tiene un propósito. El hecho de que todos tengan que participar en esta ejecución era para que quede grabado en la mente de todos. A mí también me puede pasar lo mismo que a este hombre si es que violo las leyes del Señor. Y esto nos ayuda a entender también las actitudes de los enemigos en contra de Jesús. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué los religiosos en los tiempos de Jesús estaban tan estresados para demostrar de que Él estaba violentando el día sábado? Recuerden, por ejemplo, este verso de Marcos 3, verso 2. Lo vigilaban, dice, para ver si sanaba a los enfermos en el día de reposo.
Porque ellos estaban pensando en el pasaje de Números, en ese hombre que había sido sorprendido haciendo un fuego, cortando leña. Ellos querían hacer con Jesús lo mismo que hicieron los israelitas con ese hombre. Querían matarlo. Porque en la mente de los israelitas, las leyes acerca del sábado eran muy grandes. Pero hay que decir algo más. Para los tiempos de Jesús, estas leyes se habían distorsionado tanto, los religiosos habían aumentado tantos reglamentos sobre qué era permitido, qué no era permitido, qué era prohibido hacer, que al final esos mandamientos de los hombres se habían hecho más importantes que cuidar las necesidades del pueblo. Y aquí Jesús está yendo de los enfermos en un sábado y los está cuidando, los está sanando. Pero a ellos no les importaba ese bien. Para ellos era más importante ver que le estaba infringiendo una norma. Eso nos trae un poderoso equilibrio. Si bien para Dios era muy importante el sábado, Jesús mismo dice, el sábado fue instituido para el hombre, no el hombre para el sábado, no el ser humano para el sábado. Es más importante hacer la voluntad de Dios, ayudar al prójimo, aún en sábado. Para el pueblo cristiano, para nosotros, ya no es necesario cumplir los rituales de los días de reposo. Por eso es que, hermanos, no es pecado si hacemos algo el sábado. No nos requiere hacer sacrificios, cumplir el día de reposo, circuncidarnos, ni guardar las fiestas israelitas. Pero estos versos nos están enseñando una gran verdad. Con la santidad de Dios no debemos jugar. De hecho, el Nuevo Testamento también dice palabras fuertes para aquellos que pecan con la mano alzada. El Nuevo Testamento no ordena que si encontramos a alguien que tiene una actitud pecaminosa y que está así, pecando con la mano alzada, lo saquemos y lo apedremos. No. Gracias a Dios, esa parte ya no la tenemos que hacer. Pero igual la iglesia debe ejercer disciplina. Miren lo que dice el Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, 11 al 13. Les escribí que no se junten con los que se dicen ser hermanos, pero son libertinos, ávaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya los juzgará Dios. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Así que igual es fuerte. La iglesia debe ejercer disciplina. Llegamos finalmente a los últimos versos. Vamos terminando Números 15. Y Dios les da mandamientos acerca de la ropa. Y uno dice, aquí dice, ¿qué tiene que ver? Y específicamente de adornos en la ropa. ¿Qué tiene que ver estos adornos con... Hace rato hablaban de que a un pecador lo apedrearon. ¿Y qué tiene que ver ahora esto con eso? Pero hay una conexión muy importante. En su misericordia, Dios les está dando a ellos una ayuda visual para que ellos recuerden su ley. El verso 39 dice que estas franjas, o también se traduce como flecos, estos adornos en su ropa, cuando ellos los usen y los vean al caminar, debían recordar los mandamientos. Una ayuda visual, adornos en la ropa. ¿Quién podría creerlo, no? Dios solamente le dio eso a su pueblo. Una forma de recordar. ¿Y por qué bordes en la ropa? Ellos usaban, no se vestían como nosotros, usaban manto. Entonces, eran como bordes sobre todo su cuerpo. Es como si nosotros dijéramos o nos pusiéramos un borde desde el cuello hasta el botapié. Bordes que le recordaban la ley. ¿Por qué? Porque la ley precisamente es el borde para sus vidas. Así como un pastor construye cercos, ¿no es cierto?, para proteger a sus animalitos, los cercos son bordes que protegen a estos animalitos de que se arranquen, de que se escapen. Este es el límite. Hasta aquí puedes llegar, más allá está la muerte, están los lobos. Los pastores hacían cerco para sus animalitos. La ley funcionaba de la misma manera, de una forma similar. La ley son los bordes, son los límites. Nos está diciendo, hasta ahí puedes llegar. Por eso es que los bordes de sus ropas debían estar con estos adornos, para recordarles que ellos, al ser el pueblo de Dios, tienen restricciones y libertades. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Hermanos, nosotros también debemos usar recordatorios. Quizás ya no aplica tanto bordar cosas en nuestra ropa, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos ser muy inventivos y ver formas de recordarnos las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios.
los cristianos desde la antigüedad, como decía Marcos, las canciones, cantar algo bíblico nos recuerda. Cantemos salmos, cantemos canciones que hablan de la palabra de Dios. Otra forma muy práctica de recordar, de tener estos bordes visuales, es escribir versos bíblicos. Escríbelos en notas, en post-its, en papelitos, ponlos donde los puedas ver todos los días. Hay un lugar en la casa que tú ves todos los días, te aseguro, el espejo. Ponlos en tu espejo, ahí lo leerás. Hay otra cosa que tú ves todos los días, la pantalla de tu celular, ponlo como fondo de pantalla. Memoricemos la palabra de Dios. Hoy día también podemos y debemos, creo yo, practicar este principio de recordarnos a nosotros mismos cuáles son los bordes que Dios nos ha dado. Y finalmente el capítulo termina como comenzó en el verso 41. Yo soy el Señor su Dios, yo los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios, yo soy el Señor. Dios vuelve a firmar su promesa, yo sigo siendo su Dios. Yo sigo obrando entre ustedes. Recordemos el tremendo pecado que ellos han cometido en los capítulos 3 y 14, y Dios les dice ahora, yo sigo siendo su Dios. Hermanos, esto también es una promesa para nosotros. ¿Has pecado? Arrepiéntete, tienes perdón en Cristo. Acércate a Él con confianza en adoración. Recuerda su palabra. Diseña tus propios bordes para recordar tu palabra, recordatorios visuales. Finalmente quiero presentarte este verso del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo a los filipenses, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Dios nos dice lo mismo, sigo siendo su Dios, sigo perfeccionando mi obra, sigo haciendo mi voluntad entre ustedes. Amén. Oremos.